Mayo de 1960. La Guerra Fría está en su punto más álgido. Un avión espía norteamericano sobrevuela la Unión Soviética. Su misión, capturar los secretos mejor guardados del Kremlin. Su nombre, U-2. Su piloto, Gary Powers. ¿Qué pasó realmente en el cielo aquel día? ¿Por qué Estados Unidos mintió al mundo entero? ¿Fue Gary Powers un héroe o un traidor? Bienvenido, vieja guardia, tercer episodio del derribo del U-2. Y bueno, recuerda que el primer episodio hablamos de la opción de pasar por encima de territorio soviético que inventan el U-2 y bueno, pues hacen estas operaciones por encima de la Unión Soviética. Segundo episodio hablamos de más operaciones y hablamos de el derribo del U-2 de Gary Powers. Y en esta tercera nos quedan las consecuencias, tanto para el pobre piloto, porque al final no es que lo pasase muy bien entre interrogatorios de uno y de otro, y no menos importante las consecuencias políticas, porque fueron importantes. Está muy cerca de una conferencia que hacía 3 años que no se reunían las grandes potencias y iba a marcar totalmente el tono. Así que, bueno, como siempre, Javito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado. Pues bien, vamos a contar ya esta tercera parte. Yo supongo que estará lleno de interrogatorios, que es lo que me has comentado, de una parte de otra. Habrá luego Puente de los Espías y habrán algunas conclusiones finales, ¿verdad? Sí, hay de todo. Hay política, hay problemas legales, hay problemas familiares. También. Sí, por la mujer. Sí. Claro. No es fácil, no debe ser fácil para nadie. Y nada, y los interrogatorios con el KGB, con la CIA, y bueno, es un poco de todo. Bueno, sí. Va a parecer un sálvame esto. Porque claro, cogen un piloto que en teoría no tenía que estar allí. Que no pasa todos los días, ¿no? Entonces dicen, bueno, y que también niegan, ¿no? Del otro bando, dice, bueno, sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tú eres piloto del ejército de Estados Unidos? Pues okay. No exactamente. Entonces, ¿eres un mercenario? Pues tampoco exactamente. Soy un piloto civil. A ver, vamos a ver, porque esto se debió presentar un poco extraño para el KGB o para quien fuese que lo fuese a juzgar o a hacer lo que sea. Pues cuéntame un poco. Bueno, pues nada, nos quedamos que Powers es derribado y pues nada, en el aeródromo de Bodo, allá en Noruega, que era el destino final de la misión de Powers, la tripulación de recuperación pues esperaba en vano a que llegara Powers. Esperaron las 5 horas a recibir una señal en clave que era Puppy 68, esta era la señal que tenía que decir el piloto cuando se acercaba a Bodo. Y una vez pasado ese tiempo, pues ya enviaron un mensaje a la CIA de que Powers se estaba retrasando. En la CIA ya sospechaban algo porque la NSA espiaba las comunicaciones de la PVO. Y había visto actividad, vamos. Había mucha visto, actividad. Aquí pasa algo. No sabían qué, sí. Pero aquí pasa algo. Sí. Aquí los radares, hay señales de radar. A ver, hay una cosa que hay cosas que se pueden localizar a largo, desde alcance, desde Turquía o donde sea, y otras que no. Pero la actividad de los radares antiaéreos sí que sabían que había habido, pero no se sabía si era un ejercicio, no se sabía si estaban probando, no se sabía exactamente qué era. Pero empezaron a atar cabos, ¿verdad? Sí. Y esto es súper importante porque es todo lo que se basa la CIA y la NSA en no creerse nunca Powers. Pues las conclusiones a las que llegaron se hicieron más por las últimas comunicaciones de los últimos misiles que enviaron en vez del primero. Y sí, entonces claro, todo esto tenía sentido porque claro, que los restos cayeran en tan buen estado coincidía con lo que ellos pensaban, por lo que la NSA, el informe, estaba convencido que había sido. Y no con que hubiese caído desde los 20,7 kilómetros, que es como en realidad pasó. Sí, pero también tengo que decir que la NSA no se equivocaba tampoco en los informes que libraba, porque cuando la NSA decía en ese sitio hay actividad y creemos que es esto, cuando el U-2 iba ahí, efectivamente había algo. Entonces, bueno, pues en este informe la NSA pues, se equivocó. Lo único que he desclasificado de este informe de la NSA es que dice: las interceptaciones hechas por radio sitúan a Powers descendiendo desde los 19,8 kilómetros
hasta algo entre los 9,1 y 12 kilómetros. Cambia de rumbo, volviendo hacia Sverdlovsk, y entonces desaparece completamente de las pantallas radar soviéticas 35 minutos después. Y no hay nada más. O sea, de momento esto es lo único que se ha desclasificado y no se sabe nada más. Y entonces, claro, ¿cómo es posible que la NSA pudiera escuchar algo que esté ocurriendo 2000 kilómetros en el interior de la Unión Soviética? Pues para cubrir todas las largas distancias que había en la Unión Soviética, la PVO utilizaba en su red de comunicaciones pues radios de alta frecuencia, HF. Sí. Para espiar toda esa red, la NSA tenía puestos de escucha a lo largo de toda la frontera de la Unión Soviética, desde Turquía hasta Peshawar. Para saber de lo que es capaz la NSA, por ejemplo, fue capaz de infiltrar en aquella época falsos arqueólogos en fronteras cercanas a la Unión Soviética sin conocimiento del país anfitrión. Y montaban puestos de escucha ahí mismo, dentro mismo de la expedición arqueológica. O sea, la NSA era capaz de hacer hasta eso. La NSA que tenía, pues tenía lingüistas, especialistas en ruso, que eran los que escuchaban todo el tráfico radio. Escuchaban a los pilotos y escuchaban las defensas soviéticas. 40 minutos después del... Un momento. Sí. ¿Cómo escuchaban los pilotos si las radios solo llegaban a 60 kilómetros como máximo? Son los tipo R80 o R84. Porque era HF. No, la curvatura tampoco lo dejaría. Pues la NSA escuchaba el tráfico... Sí. No te creas a la NSA siempre. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pues No. Tal como estaba montada su red, la NSA era capaz de escuchar. No me lo creo. No me lo creo. Las informaciones de la NSA estas es que físicamente es imposible. Pues sí. Ahí hay, que eso nos pasa muchas veces, uno tira por un lado, otro tira por otro. Yo personalmente, pienso que en ese momento es imposible, porque estaban ¿a cuánto? ¿A 1000 cuánto? ¿Kilómetros? A 2000 kilómetros. A 2000 kilómetros. Ya. Son capaces. Ya lo sé. Capaces. Pues... Otra cosa es que el informe puede decir eso. Sí que me creo que puedan saber, o sea, tú puedes saber si hay actividad de radio. Tú puedes saber, incluso si hubiese algún infiltrado que hubiese transcrito esas comunicaciones que ni siquiera los soviéticos tenían todas, las transcribían todas, las tienen todas. Pero, o sea, no puedes. También el choque con la estratosfera disipa totalmente esas radios. Yo creo que fue una flipada de la NSA. Dije, sí, es que lo escuchamos todo. Y luego te digo una cosa, tienes que discriminar. ¿Qué habrían en ese sector? ¿Decenas de miles de transmisiones? Bueno, ese día justamente... El 1 de mayo. Ese día justamente el 1 de mayo, claro, ellos pensaban que era... A ver, estaba la fecha límite, Sí. Pero una cosa positiva de esa fecha es que pensaban que como era festivo para entendernos, pues que iba a ser más fácil. Pero no lo hicieron porque era la fecha límite, porque ya luego ya Eisenhower dijo... Este es el último día, luego ya no pueden haber más sobrevuelos. Uh-huh. Pero de cara también, por si luego os interesa que haga también del A12, se pudo, o sea, la NSA pudo averiguar muchas cosas cuando Cuba, porque no era lo mismo escuchar al otro lado del mundo que en el patio trasero de casa. Hombre, claro, entonces, ya estabas al ladito. Sí. Al ladito. Entonces, de todo el tema de Cuba y de cómo funcionaba, porque, claro, quieras que no, en Cuba los que llevaban los que estaban al cargo de los misiles, de la de Assam, también eran soviéticos. Bueno, total, que la NSA, donde aprendió mucho, fue en Cuba. Y bueno, este es el informe y ya te digo, en teoría la NSA, bueno, pues no se escucha y ya desde hace tiempo. Sí, desde el móvil. Si tú tienes un móvil iPhone o Android, te escucha. Sí. Exactamente. No está el escándalo claro. Todo el mundo lo sabe, de las puertas traseras que obligan a tener. O sea que no tengáis dudas, señores, que... No digamos nada malo de ellos, que a ver si luego nos pican a la puerta. Sí, que con la IA lo discriminan. Bueno, vamos, antes de que me llamen. Vamos. Sí, entonces, bueno, pues 40 minutos después del derribo de Pavlovsk hay un informe de la PVO desde Sverdlovsk que hacia los cuarteles centrales de Moscú que el seguimiento del radar del objeto identificado ya ha acabado.
3 horas después, este informe ya lo tiene la CIA. El 2 de mayo, esto fue el 1 de mayo, el 2 de mayo la CIA ya puso en marcha toda la tapadera, porque ya habían hecho, desde el propio inicio del programa U2, ya habían hecho una tapadera por si U2 era batido. O sea, todo eso ya estaba en la recámara y lo sacaron, lo empezaron a filtrar a los medios. Sí. Porque ellos tenían la absoluta creencia que el piloto y el avión estaban destruidos. Claro, ya desde 10 kilómetros en el mercado ya, en teoría, no puede quedar mucho. Pero si es desde 20 kilómetros, pues todavía más. Pero bueno, ellos tienen la creencia de que el piloto y el avión habían sido destruidos y muertos. Y bueno, pues y poco faltó por lo que contaste. Vamos, no sé, toda la epopeya del tío, de la presión, que no podía despegarse, luego no se podía sacar la capota. Bestial. Sí. Pues nada, volviendo a Powers, antes de que todo esto hubiera ocurrido, en uno de los briefings antes de un vuelo de U2, Powers preguntó qué debía hacer si era capturado detrás de las líneas enemigas. Él lo preguntó. Para él tenía mucho sentido, pues justamente Powers estaba especializado en lanzar bombas atómicas detrás de las líneas enemigas. O sea, justamente su entrenamiento era ese de antes. Y a él le respondieron: cuéntaselo todo porque te lo sacarán de todas maneras. De todas formas, las órdenes oficiales de la CIA eran estas. Si la captura parece inminente, el piloto debe adoptar una actitud cooperativa hacia sus captores. Y son perfectamente libres de contar que su misión es tomar fotografías, pero no deben hablar de las especificaciones del equipo de a bordo del avión o de las características propias del avión. O sea, podía cooperar, pero no revelar información sensible. También les daban la famosa opción, que si querían aliviar el dolor de la tortura, pues una forma era utilizar la moneda de plata, que en su interior llevaba un alfiler venenoso. Era opcional, no era obligatorio. O sea, era totalmente opcional. No es como en la película, como lo cuentan y eso. Pero la película es una película. Es una película, exactamente. Bueno, pues nada, es curioso cómo mueven a Powers desde donde es derribado hasta Moscú, pero bueno, es bastante curiosa la historia. Cuando ya llegó a Moscú Powers, lo llevaron a la Lubyanka. Ahí no fue torturado ni físicamente, no hubieron abusos físicos, pero sí que hubo abuso mental. Privación del sueño, interrogatorios con focos muy brillantes, bueno, tipo película, y amenazas de muerte. Pero el trato fue correcto. Sí, hombre, sabían quién tenían, vamos, antes sabían la carta que tenían, no era cuestión de devolverle con un ojo morado y un brazo roto, pero eso sí, ya le acusaron directamente que, oye, el artículo número 2 es el que se te va a acusar y eso es pena de muerte, o sea, ya sabes que te toca, sí. De hecho, hubo un día que él se puso enfermo, pilló un buen resfriado y de todos los test en los que estuvo, ese día no fue interrogado, solamente fue un día que no... Y al principio, por ejemplo, tampoco, del susto, imagínate, no comía, no tenía hambre. No sé si no, porque igual tenía miedo de que aquí me pasara con la comida, pero sí, él lo dice, que no tenía hambre. Bueno, se supone que también el KGB actuó así porque lo consideraban lo que tú decías, lo consideraban de muy alto valor para la propaganda soviética contra América de aquella época. La ropa que él llevaba en la Lubyanka era especial para que no se pudiera suicidar. Los pantalones no llevan ni cinturón ni los zapatos cordones. En los primeros sitios de interrogatorio intentó mentirlos, confundirlos. Él les preguntó enseguida si podía ver al representante de la embajada americana o a la Cruz Roja. Claro. Sí, le respondieron que no estaba permitido eso. Allí es cuando se dio cuenta de lo poco que le habían entrenado en contrainformación por la CIA. Eran interrogatorios de 16 horas al día. Les decía que de forma no intencionada se desvió de su rumbo, que cruzó la Unión Soviética, pero claro, como lo derribaron 2.100 kilómetros en el interior de la Unión Soviética y tenía un montón de pruebas inculpatorias en buen estado de lo que había pasado. Sí, no tenía los mapas detallados de vuelo. Claro, claro. Que encontraron los mapas de vuelo también. Sí, no, lo encontraron todo. Ostras. Su tarjeta identificativa, 7.500 rublos, también francos, un cuchillo, una pistola con silenciador y una moneda aparentemente inocua en el bolsillo. Y que Powers advirtió a sus captores que tuviera extrema precaución al inspeccionarla. Dentro de la moneda estaba el alfiler con el veneno.
En los interrogatorios respondía que se entrenaba en una ciudad de la costa oeste, en Watertown, que era Tapadera el nombre. Pero el 7 de mayo, el oficial jefe del interrogatorio le mostró una copia del New York Times a la cara diciéndole que nos has mentido. Que les había dicho que se había entrenado en Arizona, pero que en el periódico ponía que en Nevada, en el área 51. Es curioso todo lo que voy contando porque, claro, de ser una cosa muy secreta, sí, ¡pah! El ventilador, sí, con cosas de verdad, o sea, con cosas que eran ciertas y cosas que eran mentiras, pero bueno, el ventilador, o sea... Sí, entonces, empezó a funcionar. Sí, bueno, claro, porque empezaban a salir noticias en los periódicos normales, ¿no? Como si aquí en Twitter te dicen, hemos perdido un avión encima de China. Yo qué sé. Sí. Esto no era secreto, señores, pues... Exactamente. O sea, me llama la atención que de una cosa que era súper secreta, pues empezó a salir mucha cosa. Bueno, pues a partir de entonces optó por decirles la verdad si él creía que eso podía ser verificado en la prensa. Que eso es difícil de saber, pero bueno. Y siguió diciendo mentiras, por ejemplo, nombres de personas, que eso no podía ser verificado en medios de prensa. O sea, él sabía que nombres de personas no podían salir en la prensa, entonces, pues bueno, pues se los inventaba. También, por ejemplo, el KGB le obligó a vestirse de nuevo con su casco y traje de vuelo para unas fotos propagandísticas. Las fotos que él se ve, esas fotos fueron obligadas. Las fotos que vemos no son de antes de salir, ni la foto de carnet de piloto, ni nada. Hay fotos que fueron obligadas para que él... sí. Cuando a él le preguntaban a qué altura fue derribado, siempre mantuvo que a la altura máxima. Siempre. A la altura máxima de vuelo. 20,7 kilómetros. Para no destapar... Sí. Vale. Sí. Esto lo hizo por dos motivos. Era una altura creíble, pero aún estaba lejos de la realidad. Porque como él sabía que seguían habiendo vuelos de U-2, pues para que los otros pilotos no corrieran peligro. Y para que la CIA supiera que no estaba diciendo la verdad. Powers admitió más adelante que tuvo dos enemigos delante siempre. El propio KGB y lo que salía en la prensa. Porque claro, yo digo, a ver si yo digo una cosa y luego me vuelven a decir, nos has mentido. Mira lo que dice la prensa. Entonces él siempre tuvo dos enemigos delante. Su propio país y el KGB. Entonces, por ejemplo, y eso ya son noticias que empezaron a salir, que es información con desinformación. Por ejemplo, el 5 de mayo de 1960, nota de prensa de la NASA, esa es de la NASA, avión americano desaparecido. En dicha nota de prensa, la NASA hace de tapadera, informa que desde 1956 están utilizando un avión, el U-2, como avión de investigación en un programa continuo sobre rachas aéreas que se encuentran en alta altitud. Que ojo, que eso es cierto porque en los vuelos de entrenamiento, o sea, cuando no eran misiones de sobrevuelo ni misiones, cuando eran solamente misiones de entrenamiento para los pilotos, aprovechaban para hacer estudios. O sea, eso es... Sí, claro. Sí. Y de hecho, la CIA presionaba a la NASA diciendo, oye, sacar un estudio. Sí. Y la NASA no quería. Bueno, y el máximo, y el director de la CIA presionando a la NASA, oye, por favor, sacar un informe que esto se hace rápido y lleváis un año que no lo habéis sacado. Bueno. Sí, ahí habían... Sí, se tiraban los trazos entre ellos. Bueno, en fin. Bueno, en la rueda de prensa se pidió el contacto a las 9 de la mañana del domingo por dificultades con el oxígeno, sobre espacio aéreo turco, que ya a la hora de despegar ya funcionó que tenía problemas de oxígeno, que intentaba encontrar la baliza de navegación para volver a la base de Adana. Bueno, en fin, que no se han encontrado restos de impacto por ninguna zona y que, bueno, que si creen que si el avión volaba con el piloto automático, que igual lo llevó en rumbo noreste. Que cuando el programa se inició con la NACA, la predecesora de la NASA, esta no contaba con suficientes pilotos, por lo que se ha contratado pilotos civiles vía Lockheed, y que en este caso, con todos los anteriores, el piloto es civil, que está propulsado por tal turborreactor, que puede volar 4 horas a una altura de 16,7 kilómetros, que la NASA compró 10 aviones U-2, que fue construido por una iniciativa privada de la Lockheed para servir como bancos de pruebas volantes, que la USAF es la encargada de dar soporte logístico cuando los U-2 están fuera de América. Pero aquí es curioso porque, o sea, ya lo empieza a decir. O sea, en la primera nota de prensa ya empieza a decir todo. Que están en la base de Edwards, que están en Atsugi en Japón, que están en Turquía, en Adana.
Sí, porque a lo mejor creían incluso que lo sabían bastante más los soviéticos o si lo descubren ya lo saben, pero tengo una cobertura. Es decir, ya han dicho 16 kilómetros y medio, no han dicho nada de los 21 y medio. Sí. Y luego, claro, esta información la hacen para una tapadera por si descubren unos restos de U-2, que podía ser posible, pero partiendo de que el piloto había muerto. No tenía que nada. todo estaba, aparte que estaba destruido y el piloto muerto. Exacto. Eso es el día 3, el 5 de mayo. El 5 de mayo. El 5 de mayo, nota de prensa de la NASA. Avión americano desaparecido. Sí, y el 5 además... Pero espera. Bueno, es que aparte dice... Bueno, ya con esa nota de prensa. Pero es que aparte dice... aquí no lo he apuntado, pero... Todo el equipamiento electrónico que lleva para recoger el sistema de datos, bueno, o sea, una nota de prensa, pero bastante tecnológica, ¿eh? O sea, tal equipo, tal otro equipo, esto para el flujo del aire, esto para las turbulencias, esto para los rayos cósmicos, esto para el ozono, esto para... O sea, una nota de prensa técnica. Yo me imagino... Sí. Oye, ¿y qué metemos con todo esto? Es decir, que esto es un meteorológico de toda la vida. Sí, exactamente. Sí. Muy avanzado, pero sí. Luego, el 6 de mayo... Un momento. El 5 de mayo... El 6 de mayo. El 6 de mayo, vale. El 6 de mayo. Nada. Continúa, el 6 de mayo, nota de prensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nota entregada desde la Embajada de Estados Unidos en Moscú al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. Aquí explica, los Estados Unidos de América toman nota del discurso del pasado 5 de mayo del primer secretario Nikita Khrushchev, donde explica que un avión extranjero ha atravesado su frontera el 1 de mayo y que ha sido derribado, y que en su investigación afirma que es norteamericano. Este comunicado le recuerda que, como ya se ha anunciado en la anterior nota, un avión desarmado de investigación meteorológica de la NASA y pilotado por un civil americano ha desaparecido. Su nombre es Francis Gary Powers, nacido tal día en Kentucky, y que el gobierno de Estados Unidos le pide que les proporcione los detalles de esa investigación y también del destino del piloto. Esto es el 6. Y ya el 7 de mayo sería. El 6 quería hablarte porque la NASA también hace un comunicado admitiendo, la NASA actuaba ahí de tapadera, que diría, joder, ¿en qué líos me metéis? Bueno, sí, saca su comunicado, que era muy parecido al otro, pero es que cogen un U-2 de la base Edwards, y le hacen la foto. Y le hacen la foto. Pintan una serie de marcas diferentes, un número de serie ficticio, pero eso lo hacían mucho, no solo para evitar que los soviéticos... No, bueno, pues como cobertura, pues un número ficticio y cogieron uno de investigación, ¿no? Que se podía ver de investigación. Dicen, no, mira, pero ya lo habían preparado un poquito, ¿no? Sí. No, ellos estaban preparados. O sea, lo que pasa que, ya te digo, llama la atención todo lo que lanzaron, pero bueno. Bueno, el 7 de mayo es cuando se lía. Sí, bueno. Sí, el 7 de mayo es cuando se lía de verdad. Porque entonces, en un discurso de Nikita Khrushchev, al cabo de rato, va y dice, anuncio que tengo un secreto que contaros desde hace una semana. Tenemos al piloto vivo y ha confesado. Eso es el 7 de mayo. El 9 de mayo... En nota de prensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿vale? Declaración del Departamento de Estado. Bueno, se quiere aclarar ciertos puntos de la declaración que hizo el portavoz del Departamento de Estado el pasado 7 de mayo sobre el supuesto derribo de un aparato civil tipo U-2 y desarmado dentro de la Unión Soviética. Bueno, explica que ya desde que el mariscal Stalin cambió la política de cooperación durante la Segunda Guerra Mundial a una política de conflicto desde el 46, en particular desde el bloqueo de Berlín, la invasión de Checoslovaquia o las agresiones comunistas en Corea y Vietnam. O sea, en 1960 ya se habla de Vietnam. El mundo vive en un vilo con las intenciones soviéticas, mientras los soviéticos tienen acceso libre a todas las sociedades del mundo libre, sobre el que han tejido una enorme red de espionaje. Ellos mantienen su sociedad cerrada y rigurosamente controlada. El peligro que se percibe diario es de un ataque por sorpresa o agresión debido al desarrollo de armas modernas con destructivas cabezas nucleares. O sea, ellos tienen siempre el miedo a un ataque por sorpresa. Bueno, que muchas propuestas se ha hecho a la Unión Soviética para acabar con ese miedo, eliminar ese temor. Por ejemplo, la propuesta de Open Skies de 1955,
que fue actualizada con otra propuesta en el 57, con observadores intercambiados en bases en tierra, o las aboliciones en las restricciones para viajar entre ellos dos, o como la conferencia que hubo de Génova de desarme. Todas esas propuestas han tenido siempre respuesta negativa por el injustificado miedo a un ataque desde el oeste. Ante todo esto, anuncia que por la falta de cooperación por parte de la Unión Soviética, que no solo los americanos, sino que todo el mundo libre tomarán las medidas necesarias para aprender y después superar los planes secretos que se desarrollan dentro y que están escondidos dentro del sistema político soviético. Que se han instalado programas para adquirir información, para hacer efectivas defensas contra un ataque por sorpresa, que normalmente esas misiones son civiles, con aviones desarmados, que son de carácter periférico, pero que a veces, en ocasiones, de vez en cuando, penetran en espacio aéreo no autorizado. Sí, pues se equivocan y tal. Bueno, sí que admiten y que dichas misiones civiles no están sujetas a la autorización presidencial. Y que a pesar de lo ocurrido tienen esperanzas que en la próxima reunión de jefes de gobierno en París se pueda alcanzar acuerdos para evitar esas agresiones, ataques sorpresas. Y que eso es fundamental y que haya habido ese incidente no es razón para anularla. Porque saben que el líder soviético ya conocía la existencia de estos sobrevuelos. O sea, si Khrushchev ya sabía que esto existía, no hay razón para que la conferencia no se anule. No, pero el caldero que va a ser la conferencia ya, pues eso ya lo veían venir. Sí, ahí se dijeron, ahí se gritaron, ¿eh? Sí, claro, hostia. Bueno, pues eso es lo que lanza para intentar aliviarlo, ¿no? Sí. De alguna manera. A ver qué pasa. Luego, todo lo que se filtró a los medios no solamente fue a la prensa general, sino que también fue a la más técnica. Y, por ejemplo, en Aviation Week, el 9 de mayo, bueno, aquí hay una de información y desinformación total, que es algo increíble. U-2 desaparecido, los soviéticos dicen que lo han abatido. En dicha noticia se informa de que un Lockheed 2 de la NASA, de investigación meteorológica, desarmado, que sobre el civil tuvo un problema con el oxígeno, que sobre la frontera turca, que el piloto perdió la conciencia y que el piloto automático igual lo llevó dentro de la Unión Soviética. Claro, en esta noticia, ¿qué dice? Da mucha información del equipamiento electrónico que lleva. Que lleva incluso cámaras para el servicio meteorológico, pero que ninguna de esas maneras las cámaras sirven para hacer fotos para el reconocimiento militar. Y da características técnicas, qué tipo de avión es, cómo es su ala. O sea, es curioso que lo que comentaba, que un programa muy secreto y saca mucha información. Y en esta misma noticia también se hacen eco de lo que dicen en el lado soviético. Que en un discurso muy acalorado el pasado 9 de abril, pues que dijeron de que un avión americano se escapó. ¿Sabes? En el anterior sobrevuelo, pues Nikita Khrushchev dice, el 9 de abril este avión se nos escapó, pero que el del 1 de mayo este ya no se nos escapó. Y que a pesar de que lo intentaron el 9 de abril, lo intentan el 1 de mayo, pero bueno, que esta vez que lo derriban. Y que el avión derribado no lleva las usuales marcas americanas, que las lleva pintadas. Luego el New York Times, el 10 de mayo, eso es curioso, el fabricante del U-2 duda de los soviéticos en el avión. Aquí ¿qué es lo que ocurre? Que los soviéticos sacan una noticia con unos restos. Y entonces ven la noticia los americanos y en esta noticia a Kelly Johnson no le dicen el nombre exacto, lo maquillan un poco. Dicen, el diseñador C.L. Johnson y sus mejores ingenieros han estudiado las fotos que han sacado los soviéticos y dice que son falsas. Están convencidos que por alguna razón que no sabe, han presentado fotos de otro accidente. Que ni una sola parte de los restos que ellos sacan son del U-2. Que creen que es de un bombardero, Beagle, el Ilyushin Il-28, y que quieren saber por qué los soviéticos esconden el U-2. Luego, el 11 de mayo hay una declaración súper importante que hace Eisenhower, el 11 de mayo. Bueno, el presidente quiere aclarar varios puntos que a lo dicho por el portavoz del Departamento de Estado en una declaración anterior.
bueno, que es necesaria la recuperación de información. Es curioso, esto también ya lo he dicho antes, porque nadie desea Pearl Harbor. O sea, Pearl Harbor lo tienen súper presente. O sea, lo tienen súper presente. Que implica el conocimiento que tienen de las fuerzas militares a lo largo del mundo, especialmente aquellas que son capaces de hacer un ataque masivo por sorpresa. Es que era un argumento válido para presentar a la opinión pública porque hacía solo 20 años, quiero decir. Sí. Es como si nos hablasen ahora del efecto 2000, ¿no? Dice, sí, aquí estaba, ¿te acuerdas? Pues sí. Uy, yo ya no me acuerdo, ¿eh? Ah, bueno, yo sí porque trabajaba en eso, pero sí, yo qué sé, cualquier acontecimiento del año 2000, la Guerra del Golfo, ¿te acuerdas? Y es de 30 años, pues me levantaba a las 5 de la mañana a ver los documentales de la CNN. Exactamente. Pues imagínate lo fresco que tenían solo, y la guerra había acabado hace 15 años solo. O sea, que tenían muy claro, cuando hablan de Pearl Harbor, dice, sí, hace nada. Sí. Bueno, pues nada, continúo. Y que desde el inicio de su administración hay instrucciones de recopilar información por cualquier medio posible. Esa clase de información protegerá a América y al mundo libre contra un ataque por sorpresa y habilitar y hacer efectivo el contraataque. Claro, es lo que siempre necesitamos, información de dónde contraatacar, porque no tenían. Claro. El otro punto es la naturaleza de la recopilación de la información. Las hay especiales, las hay de carácter secreto, las hay encubiertas, son secretas porque circunvalan las medidas diseñadas por terceros países para proteger muy secretamente sus medios militares. Y claro, y que esas operaciones están separadas de las agencias que son transparentes. Tales operaciones secretas son supervisadas siempre por sus respectivos oficiales. Luego, en esta declaración, que fue televisada, iban a mostrarse de fondo 2 fotos hechas por dos. Una de San Diego y otra de San Petersburgo, que antes se llamaba Leningrado. Claro, Eisenhower ve eso y dice, no, de ninguna de las maneras mostramos una foto de San Petersburgo. Dice, suficientes problemas tenemos con los rusos para mostrar una foto del U-2 de San Petersburgo. Dice, pero y solo se mostró la de San Diego. Sí, se pilló un buen rebote. Tú estás bien, tío. Joder. Sí. Se pilló un buen rebote Eisenhower. Parece que Eisenhower iba como a remolque de los acontecimientos, dice. Bueno, sí, pero bueno, también tenía cosas muy claras. O sea, bueno, él también luego lo comentaré. Porque, oye, a mí me dijisteis esto y ha pasado esto. Sí. Bueno, pues Powers, para esta declaración, se interesó mucho por el historial de Powers. Le comentan que ha realizado entre 20 y 25 misiones sobre territorio enemigo, que tiene una antigüedad de 4 años en la CIA, 6 en la Fuerza Aérea, y que él había seleccionado expresamente para esta misión por sus conocimientos en navegación ártica. Eisenhower explicó todo esto después, cuando se ha desclasificado de las reuniones, pues que en una conversación con el director de la CIA, que a él le explicaron que sobre los sobrevuelos, que los pilotos de la CIA destruirían su avión antes que permitir que cayera en manos soviéticas. Y que por eso estaba la tapadera de la NASA. Y que por eso le pareció una buena idea. Uh-huh. Y él dice, y aparte parece que el piloto ha hablado enseguida. El director de la CIA le confirma que han seguido la caída del avión hasta los 9,1 kilómetros. Eso es todo por lo de la NSA. Y que las fotos que han presentado los soviéticos de los restos del avión tienen agujeros de bala. Hostia. Sí, esas son otras fotos que han sacado. Bueno, que quizás los disparos son de cañón, que quizás esos disparos inutilizaron el sistema de autodestrucción, pero que no obstante, desde su caída de los 21,3 kilómetros a los 9,1 kilómetros, el piloto se podría haber eyectado y haber armado el sistema de autodestrucción. Y que, al contrario de lo que publican los soviéticos, la carga no hubiera matado al piloto. Claro, los rusos dicen una cosa, pero el director de la CIA dice otra. Lo que subyace de esta conversación es qué le ha ocurrido al U-2 al haberse encontrado los mapas del sobrevuelo del avión y si el piloto se ha eyectado sin ellos. Claro, Eisenhower también indica que se debe cesar filtrar información a los medios. Claro, se ve que eso era un no parar, claro, que se pare y que, como ejemplo, filtra la información clasificada que ha revelado la revista Times. Y una cosa súper importante, y que también sería tranquilizador para los aliados si se les puede informar que el U-2
no ha sido derribado a la altura que dicen los soviéticos. Claro, porque todo esto, claro, ojo con los aliados que no se crean que el avión ha sido derribado a esa altura de 21,2 kilómetros. No, porque quiere decir que tienen ya una antiaérea totalmente efectiva. Sí. Sí, todo esto luego lo comentaré porque realmente no se lo creyeron hasta que cayó otro avión. Bueno, total, que es todo menos admitir que el Ludos ha sido derribado por un SAM soviético. Luego, por ejemplo, el 12 de mayo del 60, el Washington Post, los Estados Unidos escucharon la caza Lu-2. En esta noticia se informa que una serie de estaciones supersensibles han recogido las tensas comunicaciones entre los pilotos de caza rusos que derribaron el avión espía americano en Sverdlovsk, a 1930 kilómetros en el interior de Rusia. Una de las últimas palabras escuchadas por un piloto son: está girando hacia la izquierda, y que luego ya no se escuchó nada más. Esto del famoso giro a la izquierda es verdad, porque en el plan de vuelo de Powers había un giro hacia la izquierda. Bueno, se insiste que a pesar de la gran distancia, los equipos de escucha desplegados a lo largo de la frontera pueden escuchar las conversaciones de los pilotos soviéticos. Pues ahí se lo han colado. Ya te lo digo yo. Esto es lo que siempre informan. Se informa de que Powers sobrevoló un centro de misiles donde quizá los soviéticos intentaban lanzar un hombre al espacio en un posible espectacular 1 de mayo propagandístico. Ajá, ¿ya decía eso? Sí, ¡Ostras! sí, que a ver si fue una trampa. Sí. A ver si ha sido una trampa para llevarlo a esa zona. Sí. Que hay un pequeño centro de misiles ahí, que su misión... Claro, aquí es curioso porque, claro, es que suelta todo, o sea, es que hay parte de verdad, hay parte de mentira, pero es que suelta todos los secretos de esa noticia, que su misión era entrar desde la frontera de Pakistán, ir por todo el centro de Rusia, pasar por Sverdlovsk, llegar a Murmansk, girar y aterrizar en Bodo. O sea, todo lo que era secreto... Todo lo habían contado. Lo que pasa es que sí que mezclado con otras informaciones que no eran del todo correcto. Entonces, exactamente. Claro, ¿hasta qué punto se les había escapado o lo habían puesto porque sabían que los soviéticos podían llegar a saberlo en muy poquito tiempo? Pero lo mezclo con noticias falsas, entonces le hago un lío de cojones. Sí, pero es... Claro, pero es curioso porque, claro, yo personalmente, claro, yo no soy nadie, pero claro, yo personalmente no diría todo el plan de vuelo, todo, o sea... Ya, eso no sé, sí. Es curioso sí. que dijeran tanto. Que lo más importante era elegir una fecha, también el tiempo meteorológico, que se requiere que las cotas altas esté libre de humedad para que el avión a reacción no deje estelas de vapor y que no haya nubes para evitar, para que se puedan sacar fotos, pero que no creen probable que los rusos tengan alguna clase de aviso previo a las misiones. Ajá. ¿Sabes? Como que no creen que... Eso es una cosa que tienen siempre miedo, a ver si había una penetración del KGB, claro. y ellos supieran cosas antes, que luego más adelante contaré. También se publica que en sus órdenes Powers no debía suicidarse para evitar ser capturado, que de hecho llevaba un kit de supervivencia en caso de fallo, pero que sí que es cierto que dentro de ese kit había una aguja envenenada, pero que solo para evitar el sufrimiento de la tortura. O sea, es curioso que ya empiezan a decir cosas muy secretas, que yo creo que, bueno, se lo pueden haber evitado, pero bueno, lo sueltan. Que su plan de vuelo era... Aquí es curioso porque sí que dicen la altura correcta. Su plan de vuelo era atravesar Rusia a 22,8 kilómetros. O sea, esa altura sí que es correcta y la sueltan. Y que cuando se aproximó a Sverdlovsk, las estaciones de escucha captaron los trechos mensajes de radio informando que el avión había sido detectado, y aunque los interceptores soviéticos consiguieran darle caza, los que monitorizaban las estaciones de escucha no se alarmaban. Pues un vuelo de U-2 anterior le ocurrió lo mismo y volvió a la base San Isalo. Claro, como esto ya había ocurrido, la NSA, o sea, no... Buah, esto será como el anterior vuelo, no pasará nada. Los soviéticos tienen cazas capaces de llegar a esa altura, pero no de maniobrar al mismo nivel. Claro, en esa noticia dicen cosas que son verdad, que es curioso. Sí. Claro, eso solamente había podido partir de la CIA, de la NASA, o de la NSA, perdón. Bueno, en un momento los rusos gritaron, está girando hacia la izquierda. Claro, esto es curioso porque lo dicen. Que parecía parte del cambio del rumbo normal que debe hacer Powers en su plan de vuelo prescrito.
Lo que pasó después es solo conjeturable. Según Khrushchev, un fragmento de un cohete inutilizó al U-2. En dicho informe ruso se informa que fue abatido sobre unos 9,1 kilómetros de altura. Y claro, esto es verdad. Ese es el propio caza que derribaron, el de los soviéticos, no al U-2. Al U-2 lo derribaron mucho más arriba. O que bien el motor había entrado en pérdida, entonces, claro, forzó a Powers a bajar a la altura de reencendido y que ahí lo derribaron. Claro, como esa altura era a la que derribaron el avión soviético, pues bueno, siempre hubo ese malentendido. En cuanto se supo que Powers había caído dentro de la Unión Soviética, se retransmitió a Washington, que el Departamento de Estado quería fabricar una tapadera de un fallo de oxígeno con el avión meteorológico, que el Departamento de Estado, que el Departamento de Defensa argumentó que era un sinsentido negar algo que Khrushchev pudiera aprobar, pero que aún así se decidió aprobar la tapadera. Y que se desconoce si el presidente Eisenhower fue consultado personalmente, pero que obviamente tenía que haber sido así. Es una noticia en la noticia del Washington Post. En un intento que la tapadera de la historia falsa se mantuviera, se hizo circular por los canales normales el informe del fallo de oxígeno y el envío de aviones en su búsqueda. No ha sido hasta que el primer secretario, Khrushchev, ha revelado que Rusia ha capturado a Powers vivo con su kit completo de supervivencia y el equipo de espionaje, que es cuando la administración ha decidido que es mejor decir la verdad antes que las cosas se empeoren. Claro. Que no le pillo. Entonces, claro, aquí es curioso porque en esa noticia publica muchos detalles que son muy secretos. La altura correcta. Bueno. La altura correcta, sí. Bueno, sí. Dentro de lo que cabe, sabían que no era un detalle que pudiesen descubrir los soviéticos por la revista, sino que ya sabían a dónde llegaban sus misiles. Vamos, tontos no eran. Pero sí que es verdad que suelta un montón de historia, sí. Tal vez para hacerlo más creíble. Sí. Luego, por ejemplo, el 14 de mayo, otra tapadera, otra noticia del Washington Post, lo mismo que la NASA está comprobando el equipo de oxígeno de todos sus U-2, bueno, en fin. Que se encuentran en tierra todos los U-2, todos los que están desplegados fuera de América. Luego, Aviation Week, el 16 de mayo, otra noticia. América continuará los vuelos del U-2. Eso es el 16 de mayo. O sea, dicen, no, continuamos. Yo. Sí, claro, Aviation Week solamente puede recibir de lo que le filtran. Entonces, claro, es curioso. O sea, bueno, se pueden inventar las noticias, ¿no? Pero se supone que es lo que le filtran. Bueno, en esa noticia, es curioso, ¿eh? En esa noticia ya se informa que los vuelos hasta el mismo corazón de la Unión Soviética continuarán hasta que el sistema de satélites de reconocimiento se implemente. Claro. O se alcance un acuerdo de inspección tipo Open Sky. Porque era el miedo que tenían en ese momento, era eso, era el ataque primero. Sí. Entonces dicen, no, bueno, no os preocupéis que los tenemos controlados. Sí, pero claro, pero aquí ya dicen, no, que va a haber un sistema de satélites de reconocimiento. O sea, aquí ya, eso que era súper secreto, aquí ya lo sueltan. Y es curioso porque había sido fracaso tras fracaso. O sea, no acababa de funcionar bien el sistema Corona. Funcionará más adelante. Sí, pero en ese momento fracaso todavía... Detrás fracaso. Bueno, en fin. En esa noticia son incrédulos respecto a que los soviéticos lo hayan podido derribar con misiles SAM a esa altura. Que el piloto se llama Francis Gary Powers, que es un civil bajo contrato de Lockheed. Aquí informa eso, que tuvo una parada de motor, ¿vale? Que no lo consiguió reencender y que por eso fue derribado o bien por los interceptores o bien por los misiles SAM, pero no a esa gran altura. A esa gran altura es imposible, que los soviéticos no tienen nada desarrollado para que pueda funcionar. Es curioso que en esta noticia ya informa de que este U-2 lleva el motor mejorado, o sea, aquí le han vuelto a filtrar otra noticia correcta, pero que desde las fuentes soviéticas que ha podido consultar Aviation Week, este avión llevaba tanques de combustibles extras. Correcto. Que las primeras fotos mostradas por los soviéticos en su aluvión informativo propagandístico fueron enseguida desmentidas por el vicepresidente,
y por el diseñador jefe del U-2, aquí ya dicen el nombre correcto, Clarence L. Kelly Johnson, que en ninguna parte se pudo distinguir la estructura ultraligera del U-2 y que probablemente sean de un bombardero obsoleto, pero en realidad las fotos que sacaron eran de un accidente que tuvo un Tupolev, un Tu-102. Esas fueron las fotos que sacaron. Pero los americanos se pensaban que eran de un bombardero súper viejo, de un Il-28. Hostia. Pero Lockheed sí que confirmó después que los restos, bueno, es que luego los restos los exhibieron en Moscú, en Gorky Park. Y esos sí que eran los originales del U-2. Esos sí que eran correctos. También informa que mientras Powers volaba su U-2, otro U-2 realizaba en la frontera de Turquía un vuelo de cobertura. Claro, todo eso se lo tuvo que soplar la CIA. También incluye en la noticia referencias del lado soviético, como que un grupo de expertos ha analizado que además de llevar cámaras aéreas, lleva otros equipamientos de reconocimiento especializado para localizar redes de radares, escucha de frecuencias y otro equipamiento de radio especial. O sea, aquí ya hace eco de que, ojo, que los soviéticos han revelado secretos que llevaba este avión. Y también en la noticia, en esa noticia dicen, ojo que estamos desarrollando un sistema aéreo, un sistema espacial de reconocimiento. Y que también están desarrollando un sistema aéreo de reconocimiento más avanzado y que debido a sus materiales especiales lo hacen muy ligero y que también lleva otra clase de combustible y que es supersónico. O sea, aquí también en la noticia ya avanzan, venga, que viene el A-12. El A-12, sí. Sí. El A-12 en realidad tuvo el primer vuelo el 26 de abril del 62. Pero claro, aquí ya el 16 de mayo del 60 ya lo están diciendo, sí. Ya lo avanzan. Bueno, el 17 y 17 de mayo es cuando se realizó la cumbre de París, la famosa cumbre de París, el 16 y 17 de mayo. Fue un día solo. Sí, casi fue un día. Luego, digamos que hablaban los dirigentes y yo no sé si es que se alargó o si es que ha estado un segundo día para alguna cosa más técnica, pero en principio sí, bueno, era, no sé era si un día. En principio luego me pone que cambia 2. Es lo que no tengo claro por qué. Sí, vamos, ¿no? Sí, se ve que en el primer día fueron, los que hablaron fueron Eisenhower Khrushchev, ahora no me acuerdo quién era el francés y quién era el inglés, pero bueno, entre el americano y el ruso se gritaron. Y también por lo que he leído, en ese primer día el francés le dijo a Khrushchev, a ver, dice, usted aquí no hace más que gritar de que me han sobrevolado. Y el francés dice, a mí me han sobrevolado. Dice, a mí me han sobrevolado y yo no estoy montando este escándalo. Eso le dijo él, sí. Y a mí, no, yo no estoy montando este escándalo. Y se ve que el segundo día, no sé si se lo dejaron para los vicepresidentes o lo que tú dices, para algo técnico, ¿vale? Pero bueno, se ve que el 1 de mayo Khrushchev hizo el escándalo y se fue. 16 de mayo, sí. Y el 17 de mayo, lo único que tengo, sí, Charles de Gaulle también. Sí. Macmillan. Harold Macmillan, lo tengo aquí y sí, bueno, le han volado, pero claro, es un aliado. Sí, pero bueno, es lo que comenté, que el U-2 voló por todo el mundo. Sí. Pero bueno, que allí hubo mucha escenificación. Lo que pasa que, claro, Khrushchev lo que le pedía era una disculpa personal por lo ocurrido y algo le debió prometer. Yo no sé si ahí, claro, eso es una elucubración, pero algo le debió prometer porque, claro, ya no hubieron más sobrevuelos tripulados, que eso es lo que siempre se recalca, porque cuando luego se ha seguido hablando del U-2 y del A-12, no han habido sobrevuelos tripulados sobre la Unión Soviética. Tripulado, claro. Tripulados. Tenemos los drones, estos drones que se montaban, bueno, funcionaban fatal, desde luego. China te puede sacar un montón de drones derribados o caídos. Cuando, por ejemplo, en China lo lanzaban desde una 12, era un dron,
¿vale? En un dron que era como un pequeño avión, que tenía que ir, fotografiar, volvía y luego se tenía que rescatar en el aire por un helicóptero. Una historia muy rara que no salió bien. Y era para estudiar las pruebas atómicas en el desierto de Lumnur, chino, por ejemplo, pero también en la Unión Soviética. Lo que pasa es que eso distó mucho ya lo expliqué en su momento, distó mucho de funcionar bien. Pues nada, pues... Y oye, supongo también a lo mejor el rollo de globos puede referirse también, no sé. Bueno, lo de los globos, creo que se llamaba la Operación Genetrix o algo así. Eso no lo... Claro, eso era lo que estaba antes del U2, pero yo ya no sé si se seguía haciendo o no. Sí, sí que se seguía haciendo, pero por parte de todos. De vez en cuando pues se encontraban un globo por ahí. Todo el mundo, no, es un meteorológico que se ha perdido. Es la excusa que damos siempre. Pero sí que... O sea, hay una historia de 100 y pico casos de derribo de estos globos. O sea, que yo creo que sí se vería. Ni siquiera, porque hay gente que todavía cree que el SR-71 penetraba en la Unión Soviética como penetraban los U-2, pero no es exactamente así, ¿no? En teoría no. Pero bueno, eso ya lo comentaré después de una cosa de la 12 que quiero comentar, de lo que... cómo lo hicieron... Bueno, ya lo comentaré al final. Bueno, algo le debió prometer Eisenhower de que no iban a haber más sobrevuelos tripulados. Pero eso no le pareció suficiente a Khrushchev y bueno, en fin, hubo tensión. Y luego, pues nada, se acordó entre las dos partes porque iba a ir Eisenhower en junio. Es verdad, porque le iba a devolver la visita. Exactamente. Y a quien mandó, bueno, no sé si no fue Eisenhower, pero no sé si fue cuando enviaron a Nixon. No, Nixon seguro. Fue antes, que Nixon fue antes, ¿verdad? Sí, que lo comenté, o sea, que con todos los que lo acompañaban también hicieron un poco de espionaje. Pero no, en junio iba a ir Eisenhower y no, o sea, decidieron que lo mejor era anularlo, pues ya está. Bueno, luego en una reunión el 26 de mayo ya, en el 60, discutiendo todo lo que ha ocurrido, Eisenhower avisa que el U-2 no es el único mecanismo para tener inteligencia, aunque es uno de los mejores. ¿Vale? Porque ya está avisando que el sistema Corona, que se está probando con los vuelos Discoverer, pues está ahí, pero pasa que lo que ocurre es que es un fallo tras de otro. El U-2 no resolvió el problema de la brecha de los misiles. Esto se resolvió en 2 misiones Corona en julio del 61 y en agosto del 61, cuando ya se confirmó que la brecha de los misiles, no, igual que la de los bombarderos, que no era así. Bueno, en otro memorándum interno secreto, en septiembre del 60, se dan muchas respuestas de forma privada. Claro, se iban lanzando y la CIA iba haciendo informes de lo que iba saliendo en la prensa. Y luego, por ejemplo, en un magazine que se llama True y en otros pasajes en la revista Times, bueno, ahí se dice una cantidad de cosas que es un dossier que hace la CIA, pero que de cada 2 frases que dice esa revista, ¡buah! Otro parágrafo largo de la CIA diciendo si esto es verdad, si esto es mentira. O sea, iban controlando todo lo que iba saliendo. Pero bueno, es curioso porque yo creo que eso, claro, lo lanzaba la propia CIA. Entonces no entiendo por qué la CIA hacía un contrainforme de algo que ellos lanzaban, pero bueno, en fin. Porque a lo mejor el Departamento de Información luego tenía que revisar lo otro, no lo podían hacer en tiempo real, no lo sé, pero o a lo mejor era a posteriori. No lo sé si esos informes son del mismo año o... Pues es curioso, pero, por ejemplo, en esa... Claro, como esas revistas iban al público, claro, el público claro, se quedaba con lo que leía. Claro, perdón por la revista muy interesante, pero si la revista muy interesante, pues te lees una cosa, pues igual te lo crees. Igual te lo crees, sí. Claro. Hasta la muy historia. Perdón por la revista muy interesante. Sí, pero, ya ves. ¿sabes? Pero bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, en esa revista se decía que el avión pudo aterrizar a 600 kilómetros por hora. Claro, dice, es imposible que el U-2 pueda aterrizar a 600 kilómetros por hora. Los soviéticos han podido montar y desmontar los instrumentos. Igual cuando sacan las fotos y el instrumento dice tal velocidad o tal altura, igual puede ser que no sea verdad. Que no se ponen de acuerdo si el piloto pudo activar o no la autodestrucción. Pues claro, ellos exhibieron la parte del panel de autodestrucción. Pues sí, entonces eso quiere decir que, bueno,
O el panel de autodestrucción era antidestrucción, o entonces alguna cosa no. Aquí fallaba, ¿no? Sí, pues nada, pues claro, la revista informa de una cosa, la CIA, pues hace un contrainforme de esto, bueno, donde por ejemplo informan que el aterrizaje pudo ser sobre el fuselaje central y con el motor muerto, pues el daño observado en los álabes de la turbina es porque el fuselaje rozó todo a lo largo del suelo y porque el motor no estaba funcionando, que esto los técnicos de Pratt & Whitney parcialmente lo corroboran. Bueno, en fin, también que por ejemplo, en este magazine se informa de que Powers fue entrenado en el oficio de espionaje. Ah. Pero eso es lo que dice en la revista. Sí. Claro, pero que era más un piloto que un espía, esto es mentira. O sea, Powers era un piloto, o sea, no era un espía. Lo que pasa es que a la opinión pública, no, era un espía, era un piloto espía. No, era un piloto, no era un espía. Hacía misiones de espionaje. Claro. Entonces, cogido eso, es un espía, realmente, ¿no? Pero no es no es el espía que se infiltra, que se oculta bajo otra identidad. Era otro tipo de espía, ¿no? Claro. O sea, ¿a qué llamas espía exactamente? A ver, un agente de la embajada ya es una espía. A ver si me entiendes. Bueno. Un secretario. Sí. Oye, tú sabes que en la embajada, el 90%, si van a tomar un café contigo, algo quieren. Sí. O sea, pero... Bueno, pues nada, realmente él era un piloto. El propio director de la CIA informa que las órdenes de Powers era admitir su rol en inteligencia si era capturado y que la aguja venenosa solo era la última opción para evitar el dolor. No era que lo primero que tenía que hacer era suicidarse, no. Era para evitar el dolor. Pues eso no se les quedó muy bien, a la opinión pública. Claro, no, dijo, tú tenías que haberte suicidado. Exactamente, todo por la patria. Sí. Se publica también que la CIA fue... Claro, en esta noticia, da mucha información de cómo empezó el programa. Que fue la CIA la que fue a Lockheed en 1954 para hacerle un pedido de un avión muy especial. Un avión civil que no fuera confundido con un bombardero, pero que pudiera penetrar profundamente en Rusia y que fuera capaz de llevar una pesada carga electrónica infrarroja o un equipamiento de cámaras infrarrojas a una altura lejos del alcance de inceptores, o de fuego antiaéreo. A lo que admite que es así, que como han habido bajas en algunas misiones que se han hecho con bombarderos muy, muy modificados, con cámaras emisiones fronterizas en Rusia, para poner a prueba las defensas radar, Lockheed entregó un avión en solo un año. Claro, dice mucha información, dice que han habido bajas, ya lo expliqué al principio, 250 tripulantes han muerto, que Lockheed lo pudo poner el avión en un año, o sea, todo eso es cosa muy secreta, y hay una revista, tipo muy interesante, va y lo suelta. Se cuenta en la revista que desde 1956 Lockheed opera 10 aviones para la NASA, para recoger información meteorológica, pero que sus pilotos reciben órdenes de la CIA. A la NASA le proporcionaban los datos meteorológicos, pero como un subproducto de su verdadera naturaleza, que sacar fotografías de la Rusia profunda y enviarlas directamente a la CIA. Hay una tapadera de la NACA, que luego fue la NASA, y que el único propósito de este avión, hay que dejarlo claro, el único propósito de este avión es el reconocimiento fotográfico para la CIA, no es otro. No es se referían a que no era el bombardeo, vamos. Ni bombardeo, ni pruebas meteorológicas, ni nada. Sí. Aquí, por ejemplo, también dicen una cosa secreta, muchas cosas secretas dicen en esa revista, que 4 U-2 tuvieron emergencias, de los cuales 2 pilotos murieron, uno pudo saltar y que otro pudo realizar un aterrizaje de emergencia. El aterrizaje de emergencia fue el famoso U-2 de la base en Japón, en Atsugi, donde todo el mundo lo vio, que eran noticias, ya lo conté. También también informa que los sobrevuelos se fueron incrementando poco a poco, llegando a 1 al mes. Pero claro, eso es lo que dice la revista, pero en el contrainforme no dice, no fueron realmente 1 al mes. Hubieron muchas temporadas largas que no se hicieron con sobrevuelo y que luego en una temporada corta se masificaron. Sí que es cierto que la gran mayoría de los sobrevuelos entraron y salieron sin ser detectados, pero solo en algunos casos los sobrevuelos no fueron detectados, solo en algunos. En la gran mayoría
de verdad sí que fueron detectados, pero en la revista dice que no, que la gran mayoría no fueron detectados. Y también en esta noticia se publica que el último sobrevuelo fue el 9 de abril, o sea, esto también era súper secreto, y la revista va y lo suelta. Y que fotografió, que fotografió la zona de Tiurataam, que el vuelo fue seguido por los soviéticos, que no pudieron hacer nada. Bueno, en fin, claro, o sea, en esta noticia dicen mucha cosa de verdad. Es curioso, que es a mí lo que me llama la atención, que una cosa tan secreta va y sueltan y sueltan y sueltan y sueltan y sueltan. Bueno, aquí ya he acabado el tema de las noticias y ahora vuelvo al 1 de mayo, cuando Powers es derribado y está con el KGB ahí pobre en la Lubyanka. Oye, Dani, ¿qué le pasa a Hungría? Eso, ¿qué le pasó a Hungría? Que después de Stalingrado No hemos sabido nada. y nos hemos quedado con las ganas de saber más. Eso, ¿qué queda de la Operación Margaret? Y la batalla de Budapest, La que se llegó a armar allí. ¿Y la última gran ofensiva de la Wehrmacht? Pero esa no había sido la de las Ardenas. Calla. La de Balatón fue bestial. bueno, ahí, brutal. Pues eso, ¿Que toca ya o qué? Venga, vamos, venga, danos chicha. Que queremos saber más cosas de Bulgaria. O era Hungría. venga, deja ya de historia y ponte a editar ya lo de Iñaki. Que sea antes de Navidad, amigo. Eso, que en Hungría hace mucho frío. Que sí, que tenéis toda la razón. Estoy acabando los últimos retoques y a partir del jueves 11 de diciembre empieza el segundo bloque, que serán 2 episodios, con la Operación Margaret, el asedio de Budapest, la ofensiva de Balatón y acompañaremos a lo que queda del ejército húngaro hasta las puertas de Viena. A reconquistar el imperio. Hemos visto la tormenta política informativa, el intercambio de opiniones y ahora volvemos a nuestro piloto. Vamos a Powers, que el pobre pues dirá, madre mía, ¿qué hago ahora? ¿Qué me pasará, pobrecito? Pues nada, pues la KGB lo interroga, él puede enviar y recibir cartas de su familia. Ajá. Sí, ninguna de las que le escribió llegó censurada. Esto ya explicaré más adelante cómo era. A Powers no le permitieron leer prensa americana, sí que le dejaban leer el Pravda, que se lo tradució un compañero. Sí. Él se podía hacer una idea de lo que ocurría en el mundo, pero en el mundo socialista. Claro, según la visión. Exactamente. Sí. En el mundo socialista. Sí, él podía ver lo que pasaba. O sea, yo qué sé, pues su derribo, lo que decía de su derribo, pero en el mundo socialista, no lo que decían en el mundo capitalista. Lo que pasa es que él siempre tuvo miedo de que le volvieran a sacar alguna cosa para decirle, ¿ves? Nos has vuelto a mentir. Mientras todo esto ocurría, mientras él le interrogaba, en América se decide en qué estatus está Powers. Si es un empleado federal, o sea, ¿Powers qué es ahora? Entonces, claro, se decide de que sí, que es un empleado federal, según lo recogido en el acta de personas desaparecidas, que tanto incluye a los desaparecidos como a los internados en un país neutral o a los capturados por el enemigo o cercados. ¿Vale? Entonces, claro, porque él, bueno, ya les lo contaré, pero su contrato, él renovó y se extinguía. Entonces, bueno, ahora, Powers, ¿qué es? Bueno, pues es un empleado federal. Entonces, ahora ya empieza a haber ya algo, ya hay temas familiares también, lo que voy a explicar. La administración autoriza los fondos necesarios para atender a la familia de Powers, que básicamente es su mujer, Bárbara. Pero como que la mujer de Powers, se desplazó a una base en el extranjero para poder estar más cerca de él. Sí. ¿Vale? Él estaba con ella, pero él, pues, bueno, ahora tengo que hacer, y se iba. Sí. Y la mujer de Powers estaba en otra base que estaba en el extranjero. Entonces, claro, como ella estaba con él, Powers no dejó ninguna aclaración sobre qué hacer con su sueldo. O sea, a los primeros que estaban separados de la familia decían, bueno, tú tienes que dejar, por si acaso te pasa algo, tú tienes que dejar, ¿qué hacemos con esto, con esto, con esto y con esto y con esto? Entonces él no dejó nada, nada escrito. No, normalmente cuando te vas de misión,
Tú dices que es lo que haces, ¿no? Pues aparte del testamento, ¿no? Pues si puede ser un cautivo, pues con esto, pues Claro. parte de esto pues quien firmará en vez de ello será estas Sí. cosas, no sé qué, sí, Sí, se suele totalmente. hacer en todos los ejércitos. En Pues ese bueno. momento, a lo mejor, bueno, es que era de la CIA, tío, que eso Sí. que cambiaban las reglas un poquito, digo yo. Pues nada, pues él como no dejó nada escrito, pues claro, la mujer de Powers que dice, oye, por favor, dadme todo el sueldo de mi marido. Ella no sabe. Bueno, creo, ella sí que sabía lo que ganaba. Porque cuando comenté al principio sí que dije a la familia, bueno, a la mujer qué le podía decir, a los familiares qué le podía decir y al resto qué es lo que no le podía decir. Bueno, pues la mujer pide todo el sueldo, pero como no tenían hijos y ella, cuando sucedió esto, regresó a América, pues solo le permitieron una parte del sueldo. Esta parte del sueldo incluía cualquier tema médico y también, bueno, cualquier tema relacionado con la salud de ella. Y la otra parte se la reservaban para Powers en el futuro. Y hago spoiler, también se lo pusieron difícil. O sea, lo que se quedaban, se lo pusieron luego muy difícil. Pero difícil. qué ruines, o sea, Ya. no tendría dinero la CIA para decir, vamos a quedar como Dios, te vamos a dar todo el sueldo y no te preocupes, que este pobre hombre tendrá su parte, de verdad, ¿eh? O sea, Sí, que ese se es el ruine. inicio, ¿eh? Ese es el inicio. Este es el inicio. Sí, sí. Bueno, pues nada. La CIA se pensó que dice, bueno, los únicos problemas que vamos a tener va a ser el tema del dinero. Y no. No iban a ser los únicos problemas que iban a tener el dinero con la mujer de Powers. Bueno, pues durante ese tiempo la CIA intentó controlar a la mujer de Powers, Bárbara, para que pareciera una mujer abnegada, buena. Ah, claro, ¿Y bueno. qué ocurrió? Pues que su conducta y comportamiento empezó a decaer. Ya fuera por el estrés de pasar a ser una persona muy pública, o bien porque era la pieza inestable de ese matrimonio. Ajá. Y bueno, tuvo huidas, tuvo arrestos, le daba la bebida y se rompió una pierna después de estar muy borracha y bailando con otro hombre. Claro, y eso no era la imagen de No. una esposa americana de la Sí, época. de una buena esposa que tenía a su marido cautivo en la Unión Soviética. Y todo esto la CIA lo ocultó con un accidente acuático porque a los pobres les gustaba mucho el agua. Ajá. Y nada, y todo esto dijeron, no, en un deporte acuático ella se ha roto la pierna. Durante los 3 primeros meses, mientras estuvo en la prisión de la Lubyanka, el KGB le animaba a Powers a escribir cartas a su casa, pero siempre con fines pues propagandísticos, para mostrar pues eso, al mundo lo bueno que eran los soviéticos y lo malos que eran los americanos, porque a Rudolf Abel no le permitieron nunca escribir ninguna carta. Sí. Eso no lo sabía. Sí. Sí, bueno, esto era así porque la CIA tenía que... Claro, Rudolf Abel sí que era de verdad un espía de verdad. Sí, de estos de campo de que se mueven, no que pilotaba. Vamos, este sabía. sí que era un espía, vamos, 5 estrellas. Sí. Y entonces Rudolf Abel, la CIA se pensaba que seguro que mete algún código secreto en las frases. Seguro. Sí, entonces, es posible. Sí. Entonces, Tenían miedo de eso, sí. Sí. Entonces, durante los 3 primeros meses, Powers pudo escribir cartas a su mujer y a sus padres. Pero el KGB siempre revisaba las cartas. Claro. Entonces le decía, bueno, pues ahora, a ver, pues mueve esta frase de aquí a allá, o esta palabra, a ver, cámbiala por otra. O sea, la carta no era censurada, ni le llegaba censurada a la familia. Ellos lo que no querían también, yo supongo que dice, a ver si tiene alguna clave. Exactamente. ¿No? Y cogen un tío, si tú lo fueses Gary Powers, ¿cómo lo harías? Pues pondría esta frase aquí, cámbiala. Y decía lo mismo, pero por si acaso, ¿no? Era una especie de precensura, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe. Pues realmente la carta era como el tercer borrador. Entonces, a Powers sí que fue instruido a poner un código, pero de una forma muy básica. O sea, Powers sí que fue instruido en eso, pero de una forma muy básica. Entonces, claro, como él siempre estaba vigilado, dice, me van a ver pensar y se van a pensar que yo estoy metiendo un código. Entonces, él siempre quiso quedar bien. Entonces, él nunca puso, lo poco que él sabía, no lo hizo. O sea, él fue siempre, para entendernos, honesto, siempre honesto. Y no se arriesgó.
Bueno, pues ya nos encontramos ya en el 17 de agosto de 1960 y empieza en Moscú el juicio, que fue público. El visado por parte de Moscú lo tuvieron los padres de Powers, la hermana de Powers, su mujer y su suegra. Y luego varios abogados que ellos llevaron de América. El abogado que le puso a la Unión Soviética para defender a Powers, que fue Mikhail Griniev, no hizo ninguna objeción durante el juicio. Se limitaba siempre a sentir, y eso contrastó con lo que hizo el abogado que se ve en la película del derribo de Powers. ¿Del puente de los espías? No. Exactamente. Sí, el puente exacto. Pues ese abogado, que fue muy buen abogado, muy insistente, pues no. El abogado ruso fue súper tranquilo y siempre sentía y no replicó nada. Durante el juicio le preguntaron a Powers por su identificación militar encontrada, que ponía certificado de identidad número AFI 2888068, que llevaba en insignia del Departamento de Defensa, y que si eso significaba que era piloto de la Fuerza Aérea. Powers contestó que no, que eso lo que significaba era que servía en la Fuerza Aérea, pero como civil, no como militar. También testificó que su principal trabajo era volar el avión a lo largo de las fronteras soviéticas para recoger cualquier información que viniera de los radares o de estaciones de radio o de cualquier otra forma que él pudiera recoger, pero que también habría otra clase de misiones si todo esto iba bien. Básicamente testificó que lo hizo por dinero, que él cobraría unos 2.500 dólares al mes por trabajar recogiendo información, y que si él trabajaba en la Fuerza Aérea solo cobraba 700 dólares al mes. Lo hizo por el dinero, que en parte es verdad, ¿eh? Sí, bueno, un buen sueldo, un buen tal, ya lo dijimos. Era un sueldazo. Sí. Un sueldazo. La naturaleza de su vuelo era el espionaje, que fue demostrado por los soviéticos, claramente demostrando todo el equipamiento que había sobrevivido, que sobrevivió muchísimo, que fue casi todo, vamos. Los negativos muchos se pudieron revelar, cómo eran los filmes que entraba a la cámara, las cintas que grababan los equipos que recogían la información de los radares del PVO y que podían grabar hasta 8 horas. Un equipamiento contra el radar, este era el famoso sistema Granger, que interfiere a secciones de radar y el guiado por radar de los cazas, o sea, eso lo encontraron. Y luego también, pues ya la guinda del pastel, que fue que el U-2 no llevaba marcas de identificación. Claro. Pero espera, es que hubo una parte que decaparon. Venga, vamos a decapar. Claro, es verdad. A ver qué lleva pintado debajo. Sí, claro. Y lo pusieron en el juicio, que encontraron 7 capas de pintura. Qué bueno. 7 capas de pintura. Y que no hubo ninguna marca de la Fuerza Aérea. Ya. Pero bueno, que a mí no se me ocurre, ¿eh? Dice, oye, ¿qué hay debajo? Pues decaparon. Qué guay. Qué bueno. No todo. Entonces esperaban que había una ahí, pues decaparon. Bueno, en fin. Bueno, total, lo que tú has dicho antes, que se le acusa por el artículo número 2 de la ley de la Unión Soviética por responsabilidad penal por crímenes de Estado. El juicio no fue civil, sino fue completamente militar. Y ante los cargos declarados, Powers pidió clemencia, admitiendo que voló sobre la Unión... Claro, él se portó bien, pidió clemencia, admitiendo que voló sobre la Unión Soviética, encendiendo y apagando equipamiento especial a bordo del avión para adquirir información y de acuerdo con el contrato firmado con la CIA. Y mira, según el libro del juicio de Gary Powers, uno de los libros, aquí lo tengo, apelo al tribunal para pedir que me juzguen no como enemigo, sino como persona que no es enemigo, no es enemigo personal del pueblo ruso, sí. Alguien que no ha comparecido nunca en un tribunal por ningún cargo, y que entiende profundamente su culpa y que la lamenta y se arrepiente. Sí. O sea, sí, realmente sí. Pues sí. Digamos que lo admite, pero sé clemente, tío. Sí, exactamente, sí. Y aparte que él no está afiliado a ningún partido político, sí. Ni que considera al pueblo soviético enemigo suyo personal,
y que incluso dice que sí, que ha sido mejor tratado de lo que él esperaba. Eso en el juicio se ve que lo dice y todo el mundo ahí, los rusos, lo aplaudieron. Bueno, pues nada, lo que tú has comentado, que él da confiesa sinceramente su culpabilidad, que se arrepiente, que apela a la humanidad socialista. Bueno, eso se lo había chivado el abogado. Tú di eso de la humanidad socialista, Sí. que eso funciona bien. Aquí, sí. Eso les gusta aquí. Y nada, le caen 10 años de prisión, los 3 primeros en una cárcel, sí, y los otros 7 en un campo de trabajos forzados. Que la pena sí que empezaría a contar desde que lo detuvieron, desde el 1 de mayo, desde que lo derribaron. Sí, bueno, eso es de legal, de primero de legal. De primero de derecho, ¿no? Sí, de primero de derecho. Para quien haya sido de derecho. Sí. Y nada, y que la sentencia es definitiva, que no cabe recurso ni casación. Exacto. Él al principio pedían 15. Lo que pasa es que unos pedían pena de muerte, ¿no? Pero supongo que era un poco para creo, que porque podía haber pena de muerte, sí que se contemplaba, pero dicen los propios investigadores soviéticos decían que era más para presionar, ¿no? Y luego mostrar, bueno, pues los 15 años, pero ya como había colaborado y eso, dice, bueno, pues déjalo en 10, que podían haber sido 10 años muy duros, con trabajos forzados. Y es que te diga a mí, me cagaría rápidamente, vamos. Sí, pero aparte luego de estudiar todo esto, se ve que también pilló que después los campos forzados en la Unión Soviética los eliminaron. Sí, hubo un momento que lo dejan. Hay otra cosa que es especial, pero que no es exactamente trabajos forzados, bueno, en la época se hacía, pues, mantenimiento de carreteras, pues, como se hace en muchos países que aprovechan esta mano de obra, ¿no? Pues que digamos, bueno, pues que se paguen lo que valen ser prisioneros, ¿no? También cobraban cierta historia, sí. Y como decían, el Gulag, eso ya exactamente no existía. También el Gulag era solo para soviéticos, no para extranjeros, por ejemplo. Pero bueno, sí, digamos, trabajos forzados. Ya a mí me dicen trabajos forzados y yo ya me veo picando piedra. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, eso sería después de los 7 años finales. Ajá. Pues nada, pues después del juicio hubo una escena que desmoralizó mucho a Powers, y que fue que en una sala, con varios oficiales del KGB y un traductor, bueno, siempre había un traductor. Sí, claro. Le dijeron que su padre había dicho a la prensa, al regresar a Estados Unidos, que no creía que él hubiera sido derribado a 20,7 kilómetros de altura. Entonces, claro, cuando a él le dicen eso, que tu padre no se lo cree, claro, a él fue un momento que sí que se derrumbó porque dije, ostras, yo he dicho todo el rato esto para que otros pilotos, primero, para que otros pilotos tuvieran cuidado, ¿vale? Que sus vidas podían estar en peligro y claro, que este mensaje no se había entendido y que igual la CIA tampoco lo había creído, lo que él estaba diciendo. Luego, esto fue el juicio, eso fue el 19 de agosto que empezó el juicio, y el 20 de agosto del 60, el New York Times saca en primera plana 2 grandes titulares que claro, que para el público no guardan ninguna relación, pero vamos, que algo increíble. En la mitad izquierda, el New York Times informa de que se ha recuperado un vuelo por primera vez en la historia, una cápsula espacial. Y en la parte derecha, que Powers le ha caído 10 años. Que los soviéticos informan que la pena es leve, pero que Eisenhower dice que es súper dura. Entonces, en una parte está esto y en la otra parte está otro. Claro, la cápsula que han recuperado es la primera vez que no hay fallo en todo el programa Corona, que primero era Discoverer, que era la tapadera civil para madurar el programa. Que eran estas cápsulas que llevaban los negativos o no sé qué, ¿verdad? Exactamente. Pues no tuvieron problemas. Eso hay hay podcast para eso, ¿eh? Bueno, primero que los cohetes explotaban, luego que no se ponían en órbita, luego que no sé qué, luego que no se separaba la cápsula, bueno, en fin, que no la recuperaban, bueno, no sé. Bueno, pues en primera plana ya está, ya tenemos el primer éxito.
y en el otro lo que le ha caído a pobre Powers. Bueno, realmente pues el sistema Corona es lo que es el sucesor del U2, aunque luego es el A12, pero bueno, aquí ya es el fin de una etapa y el inicio de la etapa actual, porque ya básicamente todos son satélites. Bueno, ya tenemos la pena a Powers, entonces a Powers lo llevan, estuvo 18 meses en la prisión de Vladimir, estaba fuera de Moscú. Le dieron a elegir entre estar solo o tener un compañero de celda. Él eligió estar con un compañero de celda, que se ve que era un lituano también encerrado por espionaje. La madre de este preso le había proporcionado vitaminas y este también se las dio a Powers porque tuvo un problema de vista que no podía saber qué problema de vista tuvo y se ve que con estas vitaminas se lo resolvieron. Una cosa muy curiosa. Bueno, Ahí él solamente podía escribir 5 cartas al mes y lo mismo, solamente recibir 5 cartas al mes. Y entonces ahí tenía que ser muy cuidadoso a quien la enviaba. Claro. Entonces solo enviaba cartas principalmente a su madre, padres, hermanas y a su mujer. Aquí sí que no hubo el filtro que antes él tuvo, ni censura. Pero sí que él, como él quería estar bien cuidado, él se quería llevar muy bien. Entonces, él nunca puso nada malo en las cartas. Y de hecho, él tuvo un diario personal que le dejaron tener un diario personal. Aunque él luego, si salía no sé qué, no sé, si salía al patio, lo que sea, él no salía con él. Claro. Él estaba seguro que luego le revisaban el diario. Entonces, él nunca puso nada malo. Nunca. Claro, no sabemos si él tuvo algo malo ahí. Pero él nunca, ni en las cartas, ni en su diario personal, puso nada malo. A Rudolf Abel no le dejaron tener nunca un diario, por ejemplo, ni tampoco enviar cartas. Bien, pues tenemos a Powers ya en la cárcel. El padre de Powers aquí se movió. El padre de Powers movió el cielo y la tierra para poder liberar a su hijo. Envió cartas a Eisenhower, envió cartas a Khrushchev, envió cartas a Rudolf Abel, al abogado de a James B. Donovan, que ahora sí que me he acordado que es el abogado protagonista que está en El puente de los espías, el interpreta Tom Hanks, por si era viable la posibilidad de un intercambio. El padre de Powers ya dijo, bueno, ¿y si hacemos un intercambio de este por este? O sea, lo promociona a él directamente. Sí. El padre de Powers ya empieza a mover los hilos por detrás. Sí. Aquí ahora el protagonista es el padre de Powers. El padre de Powers tenía un pequeño negocio de reparación de zapatos, eran muy humildes. Y él, por ejemplo, estaba convencido que si le dejaban hablar con Khrushchev, porque él también era granjero, dice, de granjero a granjero, seguro que esto lo podemos solucionar. Yo creo que aquí ya hubo algo por detrás que ya, yo estoy seguro que ya Eisenhower, y luego la siguiente administración, también ya hizo por detrás de que, oye, os prometemos que no va a haber más este lío. Yo estoy seguro que por ahí ya hubo algo. Pero bueno. Sí, y porque no era la primera vez que Khrushchev acogía a gente de Occidente, ¿no? Que le escribían o algo así, y como o posteriormente, ¿no? Con otros premiers que decía, pues sí, ven aquí, te traemos, verás el mundo socialista. Sí. Claro, y eso era una publicidad que te cagas, ¿no? Y dice, hostia, antes que lo suelten ahí en la Plaza Roja con el padre no sé qué y hablando con Khrushchev, dice, calla. Vamos a hacer algo, Esto lo escuché de vosotros, de un podcast que hicisteis con un chico que hizo también un libro que explica todo esto. Esto lo escuché hace 2 años o algo así, no me acuerdo. Sí, que venían, o una niña que le escribió. Sí, solamente eso es el exacto. Sí, pues eran actos propagandísticos muy valiosos. Dice, a ver si lo van a liberar gracias al padre que íbamos a ver las fotos de Khrushchev, un granjero con otro granjero. Dice, hostia, eso es muy malo para nosotros, déjate. Pues tantas cartas envió el padre de Powers que se le aparecieron 2 hombres vestidos de negro en el negocio y le dijeron, por favor, ya no envíe más cartas porque ahora sí que puede obstaculizar la negociación con su hijo. Entonces se presentaron ahí y le dijeron, ahora sí, por favor, pare, porque ya hemos captado el mensaje. Eso al padre Powers. Te ha funcionado, estamos trabajando en ello, pero déjanos trabajar, ¿no? Bueno, era lógico, ¿no? Sí. Pero sin embargo, la mujer de Powers no hizo nada.
Y de hecho Powers ahí ya sintió que su mujer él no sintió mucho apoyo por parte de su mujer. Luego, el 29 de noviembre del 60, esto fue sobre 6 meses después, esto también me llamó mucha atención porque desde esto la CIA sacó un contrainforme. O sea, a los 6 meses la NBC, como tenía un programa estrella que se llamaba White Paper, y bueno, hicieron un programa de tele explicando, y aparte se llamaba El Affair U2, en el que explicaba, querían reexaminar todo lo que había pasado. Pues ya habían pasado 6 meses y querían ver, a ver, qué es lo que sabemos, qué es lo que tenemos. ¡Buah! Y hacen un especial, bueno, en el que saben quién es el diseñador, dicen lo ancha que es, bueno, dan aspectos técnicos, cómo aterrizaba, qué es lo que tiene que hacer el piloto antes de despegar, o sea, que era respirar el oxígeno puro, bueno, en fin. Da muchos detalles técnicos que también es parte de lo que filtró la CIA. Y ya te digo, es un programa que me llamó la atención por todo lo que dice. Que la altura máxima es todavía más alta de lo que se dice. Que lo emplea la Fuerza Aérea, que lo emplean otras agencias civiles, que ningún interceptador enemigo puede llegar a él. Que sí, que el U-2 ha estado 4 años volando. Claro, ya, es que en el programa da mucha información. Que, por ejemplo, que cuando hubo el aterrizaje forzoso en Japón en el 59 fue cuando el programa tuvo la brecha más dramática en cuanto a secreto, porque hubieron muchas explicaciones que revelaron cosas del U-2, que luego, lo que yo conté antes, que hubieron revistas británicas sobre un misterioso accidente, bueno, que incluso en Rusia, ya en el 56 y el 59, ya se mencionaba al U-2, que todavía hay cosas del derribo de Powers que siguen siendo un misterio, pero que algunos periodistas, por ejemplo, de Aviation Week, han podido tener información filtrada de la CIA y que les han podido decir cómo son las escuchas que tiene la NSA, bueno, en fin. Eso ya se desmadraba, ¿eh? Eso había que hacer algo. Bueno, sí, o sea, aquí confirman de que es la NSA, que la NSA escucha y que la NSA, oye, hemos escuchado esto, el avión cayó desde mucho más abajo, lo tenemos claro, y eso lo sueltan, bueno, en fin. ¿Qué más tenemos? Que la tapadera, bueno, respecto a la tapadera, consiguen un militar retirado experto en esto, y experto, y aparte, y también analista, y que dicen, bueno, esa tapadera, o sea, sin saberlo él, que esta tapadera tiene pinta de que hace años que estaba en la cocina. Por la forma en la que lo dicen no sé qué, o sea, nadie sabía que esa tapadera se había hecho 5 años antes. Sí, y este dice, no, eso tiene pinta que estaba ya en la cocina y que esto lo han sacado. Porque a mí lo que me choca es que no se hayan asegurado de que el piloto se ha muerto. O sea, esta nota se tiene que sacar cuando se sabe 100% que el piloto se ha muerto. No se puede sacar esta tapadera si no se confirma de que está muerto. Y por ejemplo, también sacan de que ya en la tarde del 5 de mayo hubo un telegrama entre la embajada americana en Moscú al Departamento de Estado el 5 de mayo diciendo, ojo que no se haya llegado un chivatazo, que igual Powers está vivo. Y que a pesar de este aviso, va y siguen con la tapadera. Que podrían haber dicho, bueno, nos ha llegado este aviso vía telegrama, no saquemos más tapaderas. No, vamos con la tapadera. Y que igual lo que les ha quedado con todo lo ocurrido es que se resumen que de toda esta fe, que puede ser que se resuman 2 frases: que no te pillen y que no tengas un accidente. Antes de no entres en la Unión Soviética, no sé qué, no. Que igual lo que se puede quedar con el pueblo americano es que no te pillen y que no tengas un accidente. Bueno, pues de este affair nos pasamos a otro affair. Y es que la mujer de Powers sigue bebiendo, sigue teniendo affairs con otros hombres,
Sí, eso no era la esposa modelo. Exactamente. Por favor. Exactamente. Y el 22 de junio, ya estamos en el 61, ¿eh? El 22 de junio del 61, ella tuvo un incidente súper grave con la policía por conducir borracha y la tienen que poner al cuidado de su madre. Y el hecho de esta mala conducta, claro, la CIA teme de que esta mala conducta de ella, que no es un incidente, es que va a cada vez peor. Bueno, de hecho está con médicos, la ponen en una clínica también. Ellos tienen miedo de que todo esto le llegue al KGB y que esto le diga a Powers, mira, tu mujer está así, está así, está así, está así, y que caiga en una depresión y que Powers pues cante. Entonces, claro, esto es un argumento porque no estaban a favor del intercambio, pero esto es como si le da como un poco, venga, un empuje, venga. Como la CIA no se creía la versión de Powers, porque claro, Powers dijo en el juicio de Moscú más o menos lo que pasó. O sea, ellos dijeron que lo habían derribado y él dijo, bueno, me han derribado. Entonces, claro, la CIA no se creía el informe de... No se creía lo que Powers decía. Entonces, pero dijo, bueno, aquí tenemos que hacer algo porque Powers puede que cante. Entonces, también había detractores en el lado soviético, porque también les llegaba informes de que, bueno, Rudolf Abel no es uno de los nuestros. Esto le llegaba a la CIA. Y en cambio, ahora sí que les llegaba informes de que sí que lo querían de vuelta. Pero bueno, claro, pensad de que por detrás había estado enviando las cartas el padre de Powers. Y entonces, ya estaba la administración Kennedy y la administración Kennedy sí que tenía mejor sintonía con Rusia que la Eisenhower. Entonces hubo una petición el 8 de febrero, probablemente del KGB, en la que la señora de Rudolf Abel, desde el Berlín Oeste, le rogaba la liberación de su marido al presidente Kennedy. En el lado americano habían también detractores a un intercambio, porque esto lo veían como una victoria de los comunistas. O, por ejemplo, el FBI creían que si Rudolf Abel seguía más tiempo en prisión, al final cantaría. Solo hay que darle más tiempo, porque claro, a él sí que lo tenían de verdad totalmente aislado de la realidad. Dice, si lo tenemos más tiempo, seguro que canta. Entonces, al final sí que hubo una decisión a nivel presidencial. Y en esa transacción no es como lo dice en la película, habrían otros dos americanos que no tenían absolutamente nada que ver con el gobierno. Uno sí que sale en la película, el estudiante de Yale, Frederick L. Pryor, y había otro estudiante, Marvin McKinnon, que fue detenido dentro de la Unión Soviética haciendo turismo.